Hola, Oye, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos acá en un día, la verdad que maravilloso para nosotros porque estamos pudiendo encontrarnos otra vez a través de la virtualidad eh, para seguir dándole forma a este taller que se llama Encontrarnos en el susurro del lenguaje y que tiene que ver fundamentalmente con la literatura y las infancias. Nuestra idea, nuestro encuentro es seguir conversando, es seguir dándole vueltas a la palabra, a la literatura, para poder generar hoy en tiempos de pandemia, hoy en la virtualidad, esta gran ocasión que la escuela es para que la literatura transite, sea propicia y podamos así seguir construyendo pedagogía de la mejor. Le voy a dar la bienvenida a Patricia Petián. Buenos días, Patricia, que hoy nos acompaña en este encuentro y le cedo la palabra. Tenés cerrado el micrófono, Patri. hola, buenos días. Les decía que para mí es un enorme gusto sabernos partícipes de este espacio. Felicito a sus organizadores. Especialmente siento una gran alegría por poder contar con María Emilia López, a quien agradezco su presencia. Celebro este momento porque significa la concreción de un anhelo, de un deseo que venimos como amasando desde ya hace algún tiempo con Rosana Sencha y todo el equipo de nivel inicial del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Y quiero evocar rápidamente en este momento un fragmento que he vivido como profesora de didáctica de los institutos de formación docente en la etapa del curso introductorio, en esos inicios donde nos encontramos por primera vez con nuestras estudiantes que se vienen a formar para ejercer como educadoras del nivel inicial. Y en una oportunidad me surge así como una iniciativa de interrogarlas acerca o invitarlas a pensar si habían imaginado cómo eran las infancias con las que iban a trabajar, cómo iban a ser esas subjetividades de las que ellas iban a ser parte de su formación. Y la verdad que fue una intervención de esas ingeniosas, porque se hizo como un clic que nos ayudó en ese momento a situarnos y pensar que en ese mismo momento que ellas iniciaban su formación como docentes de nivel inicial, futuras docentes, ese mismo año estaban naciendo, estaban llegando a este mundo quienes serían dentro de 2, 3, 4 años, lo que dura la carrera docente, sus alumnitos, sus alumnitas, con quienes ellas iban a ser parte tan importante de su formación. Entonces creo que ahí se hizo un clic para poder situarnos en la constitución de estas nuevas infancias, de estas nuevas subjetividades. Y creo que el ejercicio es válido también hoy día para pensarnos en todos estos recién nacidos, recién llegados al mundo, a nuestras existencias, en este momento, en este año, en este mundo en contexto de pandemia, y pensar entonces también en las marcas de época que nos constituyen. Y entonces, bueno, no podemos dejar de decir que transitamos un mundo altamente tecnologizado, cada vez más, pero que también hay una contracara de ese mundo que es
son las desigualdades por un signado, por un no todos acceden en este mundo que vivimos al disfrute de los bienes en general y de los bienes culturales especialmente. Pero sí, también es dable reconocer que vivimos sociedades cada vez con mayores acceso a los derechos, porque como charlábamos hace un tiempo con Graciela Morgada en el campo de la ESI, decíamos, bueno, los derechos son incrementales y es dable reconocer que gozamos y transitamos con más habilitaciones y derechos que las generaciones que nos precedieron. Entonces digo, tenemos que volver a pensar todas estas cuestiones que nos atraviesan como sociedad, como mundo, donde también nos interpela y nos acucian las cuestiones del cambio climático, del consumismo extremo, y que también aparece acá la otra contracara de una humanidad cada vez más alienada por el consumismo y también cada vez con más soledad, con más necesidad de caricias, de ternura, de palabras, de conversaciones, de escucha, de acceder a mundos imaginarios. Y con todas estas interrogantes, interpelaciones, tenemos que volver a pensar en el campo del currículum, en el campo de la enseñanza, pensar la agenda pública de los estados, de las políticas educativas, de las políticas curriculares, poniendo la centralidad en las infancias, en nuestro caso, en las enseñanzas, y en qué es lo verdaderamente valioso que deseamos transmitir a las nuevas generaciones. Entonces, creo que ahí todo el colectivo de las educadoras de nivel inicial que encarnan esa pedagogía de la ternura están muy bien, digamos, muy bien preparadas para ofrecerles eso a las nuevas generaciones. Y en ese sentido también quiero decirles que el aporte de María Emilia López va a venir a nutrirnos, porque este campo de la literatura, de desplegar la palabra en los niños, en las infancias, de desarrollar los mundos imaginarios, de abrirles puertas, como bien lo hace la literatura, no solo es un derecho, sino que también voy a parafrasear a Rancière cuando dice que la experiencia estética es parte del psiquismo, nos constituye como seres humanos. Ahí hay algo del orden de la igualdad, de los procesos de igualación que tenemos que transitar. Y por eso decía, bienvenido tus aportes, María Emilia, así como lo expresa Michelle Petit, que sea este un elogio del encuentro, donde creo que estamos asistiendo a un momento de mucha sincronía, donde algo del orden de lo bello, de lo estético, de lo bueno y de lo justo hacen a la magia de este momento. Realmente lo deseo así y que sea un disfrute para todos y para todas. Muchísimas gracias. Y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patri, por tus palabras. Vamos a seguir presentando acá los compañeros de equipo, de trabajo en equipo. Ayer charlábamos en un conversatorio de la escuela privada, que será en equipo o no será. Así que retomando un poco los eslogans de estas épocas, ¿no? Yo quiero presentarles, creo que la mayoría de nuestras compañeras y compañeros docentes
ya los conocen porque son parte de nuestro trabajo desde la Subsecretaría de Educación Inicial de la provincia, pero también porque habitaron y seguramente habitarán espacios académicos, de formación, institucionales, de amigos, así que resignificando la idea de la lectura de la literatura en épocas de crisis como la que estamos viviendo y transformar esta experiencia, yo creo que se necesita de estos otros, de estas otras, y también de la metáfora, retomando María Emilia. Voy a presentar entonces al profesor Arnaldo Arias y a la profesora Angelina Valdengo, los escuchamos en su presentación. Bueno, buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos encontremos nuevamente y nos vean en la repetición. Agradecer fundamentalmente a María Emilia y a todo el equipo por este trabajo. A mí personalmente es como un cierre de historia muy importante, porque trabajar para toda la provincia es un compromiso y una satisfacción muy grande. Y agradecer también a todos los docentes que participaron en el taller y fundamentalmente por el compromiso de la escritura. Y les contamos un poco, sintetizando por las preguntas que nos han hecho, que a partir del 7 al 11 estará el próximo video y ahí estará la devolución de las evaluaciones, porque este taller lo hicimos con puntaje y con evaluación. Bueno, vamos a leer algunos trazos de lo que hemos realizado hasta ahora en el taller, de encontrarnos en el susurro del lenguaje. Te doy la palabra, Arnaldo. Encontrarnos en el susurro del lenguaje. No se trata de engañar a nadie. Ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo. Esto es de Julio Cortázar. Cuando comenzamos a delinear este taller, nuestro mundo se llenó de interrogantes. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacer un taller en época digital? O sea, nuestro hacer y decir se puso en jaque. Como dice el poeta, de alguna manera teníamos que arrancar. Después de muchas lecturas, muchos debates, buscando esa punta para decir, para decirnos, encontrarnos de esta manera de hacerlo. Nuestro itinerario comenzó con un conversatorio donde pusimos en diálogo varios autores, Yolanda Reyes, Graciela Montes, María Emilia López, entre otros y otros. Esta fue la manera que encontramos, no la única, de presentación del taller. En segunda instancia, imaginamos un mapa de lectura y escritura y realizamos varias consignas que enviamos a todos los inscriptos que actuaron como mojones, desde donde fue posible detenerse a reflexionar sobre lo leído y escribir un texto de 2 hojitas, idea que tomamos prestada de Paula Laver, 2 hojitas. Las consignas de escritura resultan buenas aliadas, dado que actúan como enigmas, cuya resolución requiere de la imaginación, de la exploración y del juego con las reglas del lenguaje y la ficción. Nuestra propuesta no fue unificar, sino proponer ideas, a través de un itinerario de escritura que dialogue con sus prácticas, como piedras lanzadas a un estanque, al decir de Gianni Rodari. El saber docente es el objeto de la escritura, es una herramienta para reconstruir experiencia, para tomar distancia de ella, para pensarla, releerla y transformarla. Las narrativas docentes tomadas como metáforas para las relaciones de enseñanza y aprendizaje. La historia de un lector es tejida desde la infancia, es una construcción sociocultural, contextualizada, intersubjetiva, con adultos que acompañan, sostienen y median las experiencias tempranas. Al pensar este taller nos propusimos los siguientes objetivos. Valorar la metáfora en la literatura como una clave en la formación del lector de la más temprana edad. Resignificar las prácticas áulicas de lectura y escritura. Valorar el rol social de la lectura y la escritura.
Los mismos partieron de interrogantes. Compartimos algunos de ellos. ¿De qué manera se construye ese espacio poético en el que se entrelazan las historias ficcionales en la construcción cultural de las prácticas de lectura y escritura? ¿Cómo ingresa o es expulsado de nuestras vidas el arte? ¿Cómo se da un posible proceso de apropiación a partir de las prácticas de lectura? Otras preguntas. ¿Qué espacio ocupa la lectura en nuestras prácticas? ¿Cuál es el papel que le corresponde a la institución escolar respecto de la educación literaria de niñas y niños? Encontrarnos sin ruido, en lo tenue, en lo leve del arte, en este caso en el arte de la palabra, trazar líneas de fuga en estos tiempos complejos, escuchar el susurro del lenguaje, de ese lenguaje que está dentro de los textos literarios. La mediación del docente es muy importante aquí. Escuchar un cuento es un arte que sigue siendo apasionante. Seguir un relato atado solo al hilo de la voz posibilita la ocasión para leer el mundo, para ingresar al mundo de la ficción, pero necesita de un adulto que acompañe en ese proceso. Al decir de Graciela Montes, si nos dan la palabra, todos podemos sentirnos, al menos por un rato, el dueño del cuento. Otro tema que debatimos mucho fue cómo evaluar este taller, cómo hacer para evaluar una instancia virtual. Y decidimos hacerlo de las narrativas docentes, de sus prácticas áulicas, pues estamos convencidos que cada docente construye conocimiento en su hacer diario. Encontramos en la lectura de los textos que seguimos leyendo, que narrando las prácticas escolares nos relataron sus propias biografías profesionales y personales. Nos confiaron sus perspectivas, expectativas e impresiones, las dificultades que encontraron en este contexto y las estrategias más relevantes que ensayaron para resolver la situación de enseñanza. Seguimos leyendo. Rosana, te paso la palabra. Gracias. Me quedé así escuchándote, escuchándolos, y la verdad que es hermoso. Es hermoso saber que cerca de 1.700 docentes y docentes, porque han ingresado también profes de educación física, al taller se han inscrito, profesores de arte, de música, obviamente que la gran mayoría de la educación inicial, docentes de sala, directores y supervisores, y la verdad que es un placer. Estoy también acompañando la lectura de estos trabajos y me encuentro reflejada en la experiencia, y eso es maravilloso. Así que, bueno, ahora vamos a presentar a María Emilia. Yo les quiero un poquito, si me permiten, porque está bueno que, como es un conversatorio, quienes nos están mirando no pueden tomar la palabra, yo les voy a contar un poquito los jardines que están. Me dicen los compañeros que están trabajando, Facundo y Diego, que hay más de 800 docentes en vivo ahora. Tenemos gente del Jardín 582 de Venado Tuerto, 95 de Cañada de Gómez, 102 de Rafaela, Jardín 75 de Santa Fe, 259 de Rosario, 216 de Santa Fe, 181 y 172, el Jardín 189 de San Cristóbal, 159 de Reconquista, Jardín 4 de Santa Fe, donde tengo mi corazoncito también porque he sido directora de ese jardín, el Jardín 151 de Villa Constitución, 191 de Tortugas, el Jardín 246 de Santo Tomé, la Escuela 6016 de San Genaro, bueno, y siguen, 540, Primaria de Venado Tuerto, Jardín 345 de Lehmann, después seguimos leyendo un poquito más, 157 de Lucero del Paraná, 215 de Margarita, 6042 de Huanquero, 128 de Humberto Primo, y sigue. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Angelina porque sé que hay un conocimiento, sé que hay un trabajo compartido y una historia que se han cruzado ahí con María Emilia,
Y te voy a pedir, Angelina, que por favor la presentes a María Emilia, la vamos a escuchar. Y después, si tenemos un ratito de tiempo, ya casi al final, le vamos a dar espacio a un par de preguntas o a un par de aportes que nos parezcan significativos. Así también compartimos el afuera que la verdad que es potente, el afuera que está escuchando, el afuera que está aprendiendo junto con nosotros. Sí, Bueno, Angelina. muchísimas gracias al afuera, porque si en el afuera esto es grupal, como dijo Roxana cuando empezó. Bueno, hoy nos encontramos con María Emilia López, una persona a la cual yo quiero mucho. La quiero mucho como persona y la quiero mucho cuando la leo, porque siempre me da respuestas a lo que ando buscando. Y cuyo currículum dice de su profesionalismo y de su compromiso con las infancias. Dice así sus semblanzas, como le llama ella. Especialista en educación temprana, en lectura y literatura infantil, investigadora, gestora cultural, trabaja en diversos proyectos educativos para niños en el ámbito público, asesoró programas de educación dedicados a la primera infancia en México, Brasil y Colombia, para cuyos ministerios de Educación y de Cultura elaboró materiales curriculares y documentos de política pública. Consultora del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, el CELAC, en temas de cultura y primeras infancias, miembro fundador del Observatorio de Primera Infancia. Directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una institución de educación artística para bebés y niños pequeños, donde coordina el programa de lectura y biblioteca por el que recibió el Premio Pregonero en el 2014. Es autora y coordinadora del programa de escritura para docentes, Escribir las prácticas es construir mundos, y el programa de investigación y formación docente continua de la misma institución. Dirigió y fue profesora de 2 ediciones del Diplomado Anual Arte, Juego y Lectura en la Primera Infancia, Biblioteca Vasconcelos, CEP, México, y el Diplomado Anual sobre Educación Temprana y Desarrollo Infantil, UAP y CEP. Co-coordinó los diplomados en Mediación Cultural, Artística y Comunitaria en CONARTE, Monterrey, México, donde asesora el programa Esferas Culturales. Y además quiero agregar de otro currículum que leí de ella, que decía que es una gran lectora de poesía. Es editora y directora de colección de Melón Libros que piensa la infancia, Editorial Lugar. Codirigió la colección de libros para niños aerolitos, Editorial Capital Intelectual. Autora de los libros Un pájaro del aire, La formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia, Editorial Lugar 2018. Y Un mundo abierto, Cultura y primera infancia, Editorial Lugar 2019. Es coautora del programa de educación para los niños y las niñas de 0 a 3 años, Educación Inicial, Un buen comienzo, Secretaría de Educación Pública de México 2017. Ha participado en 4 oportunidades como jurado del Premio de Poesía para Niños que otorga la Fundación para las Letras Mexicanas y Fondo de Cultura Económica. María Emilia, es tu palabra la que queremos escuchar. Buenos días. Buenos días, Angelina. Muchísimas gracias por esa generosa presentación. Buenos días, Arnaldo, Rosana, Patricia. Y buenos días a todo el equipo y a todas las docentes y los docentes y todas las personas que están participando desde sus casas en este encuentro. Les agradezco muchísimo la invitación. Me pareció muy, muy hermoso el proyecto del taller, me pareció muy interesante ese título también, Encontrarnos en el susurro del lenguaje, y me quedé en ese susurro, y lo que les propongo pensar hoy, lo que voy a compartir, tiene por título, entonces, Lecturar el susurro de las máquinas felices. Y voy a desarrollar esta presentación a través de 4 tópicos. Desde mi punto de vista podrían ser organizadores de una práctica de lectura y consecuentemente de escritura potente y generosa con la primera infancia. Esos 4 tópicos son lecturar, susurrar, adquirir y repartir. Y voy a comenzar recuperando algunas ideas del proyecto Encontrarnos en el susurro del lenguaje,
y también algunos propósitos de la política pública de lectura del Ministerio de Educación en vigencia actualmente, como por ejemplo, jerarquizar y revalorizar la formación continua de los docentes, trabajar en la formación de todos los lectores y las lectoras, revisar aquellas prácticas que obstaculizan el derecho a aprender y abrir un panorama renovado de la enseñanza inicial de la lengua escrita, lectura y escritura. Coincido plenamente con la importancia que tienen estos propósitos. Y voy a intentar dialogar con ellos compartiendo algunas ideas desde mi práctica, desde la investigación y también desde la creación conceptual. Comienzo por lecturar. Una pequeña introducción acerca de la lectura en un sentido amplio. Al principio de la vida, los bebés se espejan en las palabras, las modulaciones, los ritmos de sus cuidadores. Esos espejos de lenguaje les dan simbolismo humano. Esos indicios que permiten construir significados se leen también en los rostros de la madre, del padre, de su otra madre, de su otro padre, de su maestra, que son capaces de fijar con su presencia repetida la idea del humano con todos sus haceres y formas posibles. Y ese procedimiento entre rostros, lenguaje y comunicación, de psiquismo a psiquismo, es la base del trabajo de la lectura convencional, es decir, de la que hacemos con los libros. Nos quedamos en esa, Rosana. Los niños pequeños aprenden a sincronizar con los otros humanos gracias al lenguaje oral y corporal. Así ingresan en la intersubjetividad. Esas mismas interacciones de lenguaje facilitan el apego. Por eso podemos pensarlas como fuente de supervivencia psíquica. Nada menos que eso. Y en un mundo como el nuestro, poner atención en el lenguaje y en el apego, en las interacciones, es ya una forma de protección simbólica profunda. Y ahora sí, la definición del verbo lecturar. Es una nominación que me nació hace un tiempo, mientras leía con un grupo de bebés, en ese ambiente tan particular que se construye cuando estamos entregados al vaivén de juego y vida, historias y poesía, haciendo traducciones de gestos mínimos, capturando significados e intenciones apenas perceptibles, intentando ofrecernos íntegros a esa aventura de conversación literaria con seres tan exquisitos y sensibles como son los bebés. ¿Y por qué lecturar? No alcanza con leer. Al principio, los bebés necesitan de la lectura de otros hacia ellos. Entonces, allí hay algo más que el acto de leer. No alcanza con dar de leer, porque ese dar de leer no da cuenta de algunas sutiles implicaciones subjetivas de ese proceso en quien recibe. A la vez, cada experiencia de lecturar contiene marcas propias de la subjetividad de quien lectura. Sus formas personales de decir, de relacionarse con las palabras, con el juego, con el tiempo, con la ternura, con la ficción, su amabilidad y su riqueza. Lecturar es para mí producir ese baño narrativo, lingüístico, poético, que tiene carácter de iniciación y que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acontecimiento de convertirse en lector. Lecturar reúne algo del verbo leer y algo del verbo amar. Algo así como trasvasar amorosamente a los otros el equipaje y las habilidades iniciales para construir cada vez con mayor autonomía la experiencia plena y emancipatoria de la lectura. Por eso, lecturar supone una relación de compromiso e intimidad entre quien lectura y quien se lectura, como condición misma de la experiencia. Y ahora, pensando en los propósitos que enumeraba al principio, podríamos preguntarnos, ¿qué habilidades lectoras tienen las niñas y los niños pequeños lecturados a los 8 meses, al año, a los 2, 3, 4 o 5 años? En mi experiencia, compartiendo la lectura con diversidad de familias y en variedad de contextos, observo con insistencia que los bebés tempranamente diferencian dibujo de escritura, leen ilustraciones, comprenden secuencias narrativas, pueden anticiparse y buscar la preferida con facilidad. Memorizan relatos, tienen autonomía para elegir el libro que desean, seleccionan libros por autores favoritos. Los bebés balbucean cuando leen,
ponen protopalabras acertadas y proponen una cadena de ritmos y melodías. Tienen muy buena concentración, siguen con sus deditos la escritura y cambian las entonaciones de acuerdo a lo que ofrezca la escena ilustrada. Reconocen preguntas y exclamaciones. Esto quiere decir que ya saben muchísimo sobre la escritura. Algunos niños y niñas de 3 años ya leen convencionalmente, por sí mismos. Sí, toman un libro y lo leen solitos de corrido, no de memoria. También leen para sus amigos. Si la maestra está muy ocupada cuando alguno necesita mediador, Máximo o Lola, por ejemplo, que asistieron al jardín donde trabajo, se convierten en lectores en voz alta para sus amigos, generosos y expertos. Conmueve verlos con apenas 3 años sosteniendo la fluidez de una comunidad de lectura, no solo a quienes leen para los otros, sino también a quienes piden que les lean. Hay una profunda comprensión de los circuitos de lectura. Hay confianza y amor compartido por los libros. Pequeños lecturados lecturándose entre ellos. También se divierten, se conmueven, se consuelan, eligen leer entre muchas otras opciones de juego. Y comienzan a escribir sus propios textos tempranamente, porque leer impulsa a escribir. Lecturar tiene profunda relación, entre otras cosas, con vivenciar el placer por las historias. Y en ese sentido me viene a la memoria un texto muy bonito del escritor mexicano Juan Villoro, cuando dice lo que dice su hermana Carmen. Y voy a compartir eso que dice su hermana Carmen. Dice Villoro: dice mi hermana Carmen, que es poeta y psicoanalista, que las historias infantiles, que suelen empezar con la frase legendaria «había una vez», merecerían ser reescritas con otra frase: «había una voz». ¿A qué se refiere mi hermana Carmen? A las primeras personas que nos han contado una historia infantil, la madre, la abuela, el hermano o la hermana mayor, que en el silencio de la habitación nos leyeron los primeros cuentos y nos permitieron asociarlos, por primera vez y para siempre, con una forma de la fe. Si la literatura va acompañada de una voz que nos quiere, se convierte necesariamente en una emoción compartida. Y seguramente este es el origen del placer por las historias. De modo que esa voz temprana está siempre en nosotros como un acicate, como un recuerdo de que la literatura también convive con el afecto. Hasta allí la cita de Villoro. Entonces yo me pregunto, ¿qué ocurre con las niñas y los niños en cuyas familias, por distintas circunstancias, no hay historias, no hay ocasión, no hay metáfora, tiempo y espacio para las voces que narran? ¿Cómo ingresa o es expulsado el arte de nuestras vidas? Se preguntan Angelina y Arnaldo en la fundamentación del proyecto taller Encontrarnos en el susurro del lenguaje. Mi pregunta, y la de Angelina y Arnaldo, que seguramente son las preguntas de muchas y muchos de los que estamos aquí, son preguntas éticas, porque entendemos que el derecho a ser bañado por voces amadas, el derecho a las historias, y ya agregaremos a los susurros, al arte, es un derecho humano. ¿De qué modo interpelan estas preguntas éticas a cada uno de nosotros y a la política pública? Voy a compartir ahora algunas escenas que ocurren en una biblioteca pública de una localidad pequeña de Colombia. Estas escenas son posibles gracias a que los niños de 0 y las niñas de 0 a 6 años son incluidos por primera vez entre los destinatarios de las bibliotecas públicas formalmente. Se trata de un programa que forma parte del Plan Nacional de Lectura. Todas las familias en las bibliotecas, todos los bebés con derecho a los libros y a las voces que narran. Esto que voy a leer es un registro de Maritza. Maritza Castilla es una bibliotecaria de Tolima y es la bibliotecaria que empieza a trabajar con las familias de su entorno y nos envía este registro. Este fue también un trabajo de escritura muy importante y lo tomo en relación con lo que comentaban Arnaldo y, Angelina y Arnaldo, en relación con los procesos de escritura, la importancia de los procesos de escritura y de los registros de los mediadores.
Dice Maritza: la segunda mamá con la que hicimos el encuentro de lectura vino con su bebé Mario, que tiene 3 meses de edad. La mamá de Mario tiene 14 años y es madre soltera. Se apoya mucho en su propia madre. A pesar de ser una madre menor de edad, lucha por sacar adelante a su hijito. En cuanto a la experiencia con la lectura, inicialmente Mario lloraba. Yo le hablaba y él simplemente lloraba. Me alejé un poco de ellos, pero él se sentía incómodo. Trataba de zafarse de los brazos de la mamá. Fue difícil llamar su atención. Luego llegó al escenario la abuelita y vi cómo el niño se sintió más cómodo con ella. Mario se tranquilizó y empezó a escuchar la voz de su abuela y a mirar las imágenes. Así pasaron un buen rato. Entonces nuevamente me acerqué. Por una parte, Mario ya había tomado su biberón, y por otro lado, parece que se siente más cómodo con su abuelita. Comenzamos a leer el libro La familia, que le interesó mucho. Lo leímos 3 veces. Otro libro que leímos es Cosas rojas. Cuando leíamos estos 2 libros, Mario movía con insistencia los pies y balbuceaba, como si quisiera decir algo. Después le tomé de las manos y comencé a pronunciar su nombre, a señalarle y nombrarle a la mamá y a la abuela. Las 3 le cantamos la canción Debajo de un botón y el elefante se balanceaba. Al parecer le gusta la música. Le repetimos Debajo de un botón hasta que se quedó dormido. Y yo agrego: en el relato de Maritza, la creación del ambiente de lectura está atravesado por los libros, la oralidad, la música, las canciones tradicionales y sobre todo la escucha, la demora, la disponibilidad. Una bibliotecaria que está tratando de leer a Mario, sus gustos, sus necesidades, sus tiempos, también los de su mamá. Una bibliotecaria que genera un espacio de lectura en el que todos pueden ir construyendo confianza paso a paso, hasta entregarse a la participación más genuina. El tiempo psíquico del adulto se pone a disposición del niño para acompañarlo en su propio proceso de construcción mental. En este caso, el tiempo psíquico de la bibliotecaria también se puso a disposición de Mario y de su abuela, y de la madre de Mario, y ayudó a construir una experiencia de lectura, canto, arrullo y voz y ternura, de esas que provocan huellas psíquicas vitalmente enriquecidas. En la relatoría de su segunda sesión con Mario, Maritza agrega: Mario estaba feliz, parece que ya tomó confianza. No lloró, tampoco pidió el biberón. Le encantó jugar con otros niños. Al despedirnos, la abuelita me preguntó si lo podía traer mañana. Le dije que por supuesto, aunque tenemos la sesión de lectura con Mario los sábados en la mañana. Le dije que no había problema, que ellos son bienvenidos todos los días en la biblioteca. Pasan varios meses y esta es una reseña cortita de cuando Mario tiene ya 8 meses y hace mucho tiempo que asiste a la biblioteca. Dice Maritza: la actividad de hoy la comenzamos con un poco de música y cada vez veo más iniciativa de parte de la mamá de Mario con su hijo. Le demuestra mucho cariño y esa responsabilidad que inicialmente descargaba en su abuela, la asume ella y sobre todo con mucha ternura. La iniciativa la toma la mamá, que juega con los dedos, las manos y los pies de Mario mientras le canta. Había una vez una hormiguita que buscaba su casita por aquí y por allá y la encontró aquí. Continuamos leyendo, o más bien cantando, La pájara pinta, luego Un corazón que late, La familia, Debajo de un botón, Los pollitos dicen, Mi burro enfermo, Se va el caimán, 5 lobitos, Juguemos en el bosque. Siempre la actividad la cerramos cuando Mario muestra señales de cansancio y empieza a pedir el biberón. Nuevos lecturados, Mario y su mamá. Y podríamos agregar también la abuelita. Manos Antonini comentó en una conferencia en un congreso sobre bibliotecas que organizó CERLAC hace poco tiempo, que en al menos 20 países las mujeres jóvenes y pobres de zonas rurales no completan la escuela secundaria. Y vuelvo a la pregunta: ¿cómo ingresa o es expulsado de nuestras vidas el arte? Y la extiendo: ¿cómo ingresa o es expulsada de nuestras vidas la lectura? Esta es una pregunta urgente para la educación inicial. Voy con el segundo tópico: susurrar.
Leyendo el programa que Rosana y Angelina me acercaron, encuentro a Roland Barthes y su libro El susurro del lenguaje. A mí también me interesa muchísimo lo que rodea al susurro y a la voz en general. Barthes, por un lado, repara en el grano de la voz, es decir, en sus particularidades, singularidades en cada ser humano, en su melodía, su tono, su pulso. Ese grano de cada voz define el genocanto, que es precisamente lo sensible. No se trata de significado lo que transporta, sino de la sensibilidad que transmite cada voz. En el genocanto están nuestros datos biográficos, nuestra personalidad. El fenocanto, en cambio, está del lado del significado, es la estructura, lo impersonal, está del lado de la norma lingüística. El genocanto es para Barthes lo más interesante y potente de la voz. Así refuerza nuestra mirada compartida hasta aquí, junto con la hermana de Juan Villoro, junto con Mario y su mamá y su bibliotecaria, junto con mi intento de conceptualizar el lecturar. Y podríamos preguntarnos, ¿cuánta importancia le damos a la voz, a las voces, en un programa de lectura para la primera infancia? ¿Qué lugar debería ocupar en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas el grano de la voz? Barthes sigue siendo luminoso y nos propone pensar también la potencia del susurro. Él dice que la lengua es gran parte del tiempo disfuncional, que apenas farfullea. En el farfulleo se entiende poco, se escapa mucho de lo que vale la pena. ¿Y qué es lo que vale la pena? El susurro. ¿Y qué es el susurro? El susurro es el ruido que produce lo que funciona bien, dice Barthes. Pensemos en una máquina encendida y en sus sonidos. El buen funcionamiento de la máquina muestra una entidad musical, que es el susurro. La máquina averiada farfullea, no susurra, entorpece el aire con escandalosa arritmia, como hace mi heladera, por ejemplo. Desfavorece al oído. Dice Barthes, así que las que susurran son las máquinas felices. Y aquí me encantaría pensar una analogía. Los libros pueden ser máquinas felices si lo que portan en su interior es profundo, es decir, que son máquinas sofisticadas, y si las voces que le dan cuerpo en la lectura son capaces de encontrar el susurro que late. Es el estremecimiento del sentido lo que interrogo al escuchar el susurro del lenguaje, dice Barthes. Y para evitar el riesgo de la exagerada abstracción, llevo esta cita al terreno cotidiano. Podríamos pensar el susurro como un latir sonoro y de sentido. Es decir, con cada libro máquina feliz se abre un mundo de posibilidades de lectura de sentidos. Con cada libro máquina feliz que ingresa en la experiencia cotidiana de cada niña o niño, su experiencia sensible, inteligente, sus saberes sobre el mundo, el conocimiento de su propio mundo interno, su pensamiento sobre la lectura y la escritura, tienen una enorme posibilidad de expansión. Y aquí regreso a otro propósito que recuperé del documento que da vida al proyecto: revisar aquellas prácticas que obstaculizan el derecho a aprender. Y me pregunto, ¿habilitamos el derecho a la lectura y escucha propia al descubrimiento del sentido? ¿Qué escucha cada niño y cada niña frente a cada libro máquina feliz? ¿Todos los libros que ofrecemos son máquinas felices? Y aclaro que lo de máquinas felices no tiene nada que ver con el tema del libro, sino con su ingeniería, sus materiales y su capacidad de funcionar, literariamente hablando. En estos días compartí en un taller de poesía algunas citas de Walter Benjamin que me resultan muy inspiradoras y que conversan con la revisión de las prácticas. También les resultaron muy inspiradoras a varias de las personas que participaron del taller. Por eso las traigo hoy, porque confío en ellas como maquinitas para ayudarnos a pensar. Benjamin señalaba hace ya mucho tiempo que los adultos vigilan el mundo de las percepciones de los niños. Y a mí me parece que esto tiene muchísima actualidad. Quiero decir que aún hoy, en muchos ámbitos escolares,
se sostienen prácticas de lectura que intentan llevar a las niñas y a los niños hacia donde los adultos consideran acertado, educativo, didáctico. Es muy fuerte aún esta tendencia, y a veces, cuando hablamos de los más pequeños, parece inofensivo, porque en todo caso encontramos libros que desembocan en la autoayuda, libros digeridos, que no hay cómo escucharles un susurro, pero al ser tan simples parecen no aportar riesgos. Tal vez en esa exagerada simpleza está el riesgo de desinflar la potencia de la experiencia o de construir algún sentido. Dice Benjamin, cuando inventan historias, los niños son registros que no se dejan cortar las alas por el sentido común. De golpe, las palabras se cubren con trajes, y en un relámpago están implicados en duelos, escenas de amor y reyertas. Es así como los niños escriben sus textos, pero es así también como los leen. Hasta allí la cita. Y yo agrego, los niños no se dejan cortar las alas, pero para eso necesitan tener algunas experiencias potentes que les permitan entrenarse en el vuelo. Por ejemplo, lecturarse. Benjamin habla también de la necesidad de tutelar la soberanía del que juega. Y a mí me encanta esta idea, tutelar la soberanía del que juega. Y leer y jugar tienen mucho en común. Ambas son expansiones simbólicas creativas, subjetivas, hechas de ficción y afectos. Tutelar la soberanía del que juega y del que lee debería ser, desde mi punto de vista, una tarea fundamental de todos nosotros como mediadores de lectura. Deberíamos incluirlo en un manifiesto anexo al Plan Nacional de Lectura. Se me va dibujando en este recorrido algo así como una ética del lecturar, uniendo a Barthes, a Benjamin, al Plan Nacional de Lectura, al diseño curricular de educación inicial de Santa Fe, al proyecto Taller Encontrarnos en el susurro del lenguaje. Voy ahora al tercer tópico, adquirir. Acervos, repertorios, bibliotecas, disponibilidad social de los libros y de los mediadores. ¿Cuál es el papel que le corresponde a la institución escolar respecto de la educación literaria de niñas y niños? Se preguntan Angelina y Arnaldo en su fundamentación del proyecto. Yo creo que aquí hay, entre las muchas responsabilidades que les competen, entre el amplísimo papel que le compete, también está adquirir libros máquinas felices para todos los niños y contribuir a que esos libros circulen y estén disponibles en la mayor cantidad de espacios a los que los niños pueden acceder. Pienso en los nuevos espacios, por un lado en los jardines de infantes, en los jardines maternales y en la importancia de que cada sala tenga su biblioteca a la altura de los niños para que los niños puedan servirse los libros como se sirven los juguetes. De nada sirve adquirir una gran colección de buenísimos libros máquinas felices y que esos libros estén encerrados en la dirección de la escuela o en la dirección del jardín o que estén en armarios o en estanterías tan altas donde los niños no pueden acceder libremente y que otra vez quien administra la posibilidad de acercarse sea únicamente la maestra, sea únicamente el adulto. Me gusta pensar que hay que adquirir muchísimos y buenos libros y ponerlos en disponibilidad como los juguetes. Tutelar también esa necesidad que tienen los niños de utilizar los libros como juguetes. Pienso ideas, por ejemplo, regalar 3 libros a cada niño y niña que nace, que haya un plan nacional para que en todas las maternidades el nacimiento esté acompañado por 2 o 3 buenos libros. Un bautismo poético, una bienvenida social y comunitaria a la lectura, dotaciones generosas, libros en préstamo, espacios escolares y otros espacios públicos, libros en préstamo y libros propios independientemente de quién puede o no comprarlos. Una mamá en una biblioteca pública dijo en un momento, nunca pensé que iba a poder leerle un libro a mi bebé. Pensé que eso solo podían hacerlo las familias que tienen dinero para comprar libros. Y creo que en un plan nacional de lectura, en una política pública que está poniendo en primer lugar la lectura con la primera infancia, esto es algo que se puede revertir. Y voy al último tópico,
repartir. Algunas preguntas laten y susurran desde el inicio de esta conferencia. ¿Cómo fortalecer la capacidad de las madres y los padres como vehículos de lenguaje, como portadoras de lecturas, como portadores de juegos de palabras, de historias, de cuentos, de ficciones con sus hijos? ¿Cómo jerarquizar y revalorizar la formación continua de los docentes? Y cómo trabajar en la formación de todos los lectores y lectoras, retomando los propósitos iniciales. Porque ¿pueden los niños crecer sin la voz del otro? ¿Cómo crecer sin relatos? ¿Cómo contrarrestar la fragilidad de experiencias de lenguaje que propone la vida contemporánea? ¿Cómo garantizar que los libros vayan a vivir a todas las casas de los niños y niñas de 0 a 6 años y sus familias? Con los libros llega la cultura escrita, y no es lo mismo enterarse de su existencia a los 6 años, cuando se ingresa en la escuela primaria, que en los primeros tiempos de la vida. Los niños que reciben libros como juguetes, desde que nacen, se relacionan con los procesos de alfabetización convencional de un modo mucho más rico y autónomo. Y acerca de nosotros, los y las docentes, los lecturadores, ¿qué necesitamos para poder lecturar? ¿Alcanza con las intuiciones? ¿Qué desafíos nos plantean los pequeños lectores? ¿Qué clase de lectores somos nosotros? ¿Cómo influye nuestra propia biografía escolar en los modos de ejercer la mediación y la selección de libros? El ejercicio de tutelar la soberanía del que lee y el que juega puede convertirse en un gran manojo de problemas, porque expone en jaque parte de nuestro rol tradicional y algunas convicciones invisibles. Pero bienvenidos sean esos problemas si podemos convertirlos en problematizaciones. Y nada mejor para ello que pensar con otros, leer con otros, hacer de cada encuentro con los niños y las niñas una hipótesis, dudar, probar, reír. Se trata entonces no solo de repartir libros, sino también de repartir tiempo, ideas, problematizaciones, preguntas, deseos, y apostar a la formación permanente. Quisiera compartir, para ir finalizando y poder abrir a un ratito de preguntas, algunos efectos de lo repartido y de lo lecturado que tienen una profunda influencia en tiempos de pandemia. En este tiempo de pandemia, haciendo un relevamiento sobre los procesos de lectura y escritura de niños y niñas que están realizando primer grado de primaria, es decir, que están aprendiendo a leer y a escribir convencionalmente a través de pantallas y conexiones de Zoom, lo que he venido observando en la gran variedad de experiencias vividas es que para muchos niños y niñas ha sido un proceso muy complejo, con obstáculos penosos, con resistencias, y eso mismo implicó para las familias, que de un día para otro debieron convertirse en profesores, con el estrés, los sinsabores, las situaciones de tensión vincular con sus hijos y cierta frustración. Sin embargo, hubo otros niños y niñas que salieron airosos de esa experiencia remota, que aprendieron y que lo hicieron con placer y cierta facilidad. En un primer análisis, lo que encuentro de familiar entre un modo y otro es que la mayoría de los chicos que están haciendo buenos procesos a pesar de la mediación tecnológica son chicos que ya traían consigo una rica experiencia de lectura literaria, de lectura en voz alta por parte de sus madres, sus padres y las maestras de sus jardines de infantes. Niños que habían accedido a las bibliotecas escolares o a las bibliotecas públicas, para quienes sus familias han ido armando sus propias bibliotecas familiares, tanto orales como de libros. Niños y niñas lecturados. Fuera de la pandemia, para mí era evidente que el bagaje de experiencias gozosas con los libros, la familiaridad con la lectura escrita previa a la escolarización primaria, otorga a los niños una gran cantidad de información que sale a la luz con la sistematización ofrecida en primer grado. Trabajo con niños de 0 a 3 años desde hace más de 20 años, en un proyecto que involucra leer desde el primer día, leer también con las familias, hacerlos cómplices de los procesos lectores de sus hijos, con bibliotecas que van y vienen entre sus casas y el jardín. Y siempre, año tras año, el ejemplo en relación con la lectura al inicio, observamos la riqueza del ingreso a la lectura y a la escritura convencional entre los 2 y 3 años de edad. En ese momento, los niños y las niñas
ya muestran sus aprendizajes y no estamos buscando ninguna precocidad. Esto ocurre espontáneamente a partir del estímulo que reciben simplemente por leer. Y terminan de alfabetizarse convencionalmente entre los 4 y los 5 años. Pero en este caso, entre la gran cantidad de contradicciones que produjo la pandemia sobre la escolarización, no me parece menor reparar en este detalle, en esta diferencia. A mayor cantidad y calidad de experiencias lectoras tempranas, más herramientas para atravesar estos avatares de hoy. Por eso yo escribía en la lámina anterior, Rosana, si la podemos poner, la que estaba en más colores, en esa. Si ofreciéramos a todos los niños y niñas, a través de las bibliotecas públicas y comunitarias, de los jardines maternales y de infantes, buenas oportunidades de lectura. Si lecturásemos desde los inicios de la vida, si acompañáramos a las familias a construirse como lectores y mediadoras de lectura de sus hijos, si construyéramos comunidades de lectura y escritura para todas las infancias, probablemente otra sería la historia. Otra sería la historia desde el punto de vista psíquico, otra sería la historia desde el punto de vista metafórico, otra sería la historia desde el punto de vista del derecho a la alfabetización convencional, y otra sería la historia probablemente en relación con los vínculos humanos, porque leer con otros y crear comunidades de lectura es la posibilidad también del fortalecimiento intersubjetivo, es la posibilidad de hacer crecer la empatía, de generar vínculos amorosos mediados por los libros. Y dejaría aquí como para poder abrir un ratito para las preguntas y si alcanzamos volvemos al decálogo. Bueno, yo, hermosa ponencia, hermosa exposición y cuánto para hacer, ¿no, María Emilia? Cuánto para hacer, y creo que nosotras, las pedagogas de las primeras infancias, tenemos acá un cúmulo de posibilidades que nos estás planteando. Creo que en muchas instituciones estamos trabajando de este modo y tenemos que seguir conectando con esta propuesta. A mí me queda esto de si lecturásemos desde los inicios de la vida. Yo voy a leer algunos mensajes de los que están mandando las chicas. Bueno, siguen presentándose, hay supervisoras, Silvana Dotti de Reconquista, Escuela 242 de Lucio López, Escuela 196 de Ignacio Crespo, Las Rosas. Bueno, y te leo algunos mensajes. Jardín 8 de Venado Tuerto, desde todos los lugares de la provincia. Jardín 87 de Nelson, taller número 7 de Helvecia, bueno, están de la Regional 5, Campo Patria, Jardín 252 de Cañada Rosquín, Jardín 55 de Rosario, Jardín 96 de Laguna Paiva, donde también he trabajado durante muchos años y tengo ahí mi corazoncito por toda la provincia. Escuela 969 de Venado Tuerto, Escuela Especial 2109 de Esperanza, 5 de Rafaela, 246 de Santo Tomé, 135 de Rosario, y bueno, y sigue. Acá hay un mensaje de todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Inicial. Bueno, están ahí Adriana, María Claudia y María Antonia acompañando y también celebrando este encuentro, gente que trabaja en la Subse, compañeras de laburo. Y te leo algunos mensajes. María Laura Nazaret, la frescura de la corta edad, el disfrute de la lectura, el invitarse a soñar. Placer escuchar esta sección de citas de autores, los lazos amorosos, las voces que acunan, los acompañamientos que abrazan. De Gabriela Alonso, también una compañera y amiga. María Laura Nazaret dice: dejarlos jugar con palabras y liberarlos a poder crear sus propias historias, grandes causales de la creatividad. ¿Vos creés, María Emilia, que a los niños de las primeras infancias
hay que liberarlos. Acá una compañera dice, y liberarlos. Hay un pensamiento de que están sujetos, digo, de tan pequeños. ¿Cómo se los libera? A ver, yo creo que hay una paradoja ahí, ¿no? Porque si vuelvo a Benjamin, a esta idea de tutelar la soberanía del que juega y del que lee, también podría pensar tutelar la soberanía del que piensa, y en ese sentido podríamos cuestionarnos muchísimas de las intervenciones pedagógicas que hacemos todavía, que en realidad no liberan, digamos, no tutelan esa soberanía, o sea, no reconocen esa soberanía, ¿no? Todavía hay muchísimas prácticas en los jardines donde, bueno, por distintas razones, digamos, porque estamos muy atados a determinados objetivos de la enseñanza, porque cuesta mucho entrar en la experiencia poética, porque el juego todavía está muy sometido a la enseñanza. No conozco el trabajo que están haciendo, o conozco muy poquito del trabajo que están haciendo sobre el diseño curricular, pero podríamos pensar en otros diseños curriculares que están en circulación, donde a mí me parece muy dudoso que ese enfoque sobre el juego permita soberanía al jugador o permita liberarse al jugador, ¿no? Creo que el juego todavía está muy sometido a contenidos de la enseñanza y el juego está dominado por la mirada del adulto, por la guía del adulto que trata de obtener determinado objetivo, rédito, etcétera, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que, bueno, todavía tenemos a los niños atrapados, pero también diría, hay otro sentido en el que los niños están demasiado sueltos, ¿no? Que es el sentido vincular. Yo creo que el mundo en el que vivimos es un mundo sumamente exigente para los adultos y por supuesto para los niños, pero estoy hablando de los que criamos, ¿no? Para los Sí. adultos, porque yo creo que cría la mamá, cría el papá, cría la abuela que acompaña, pero también criamos los maestros. O sea, el trabajo que hacemos con bebés y niños pequeños, con niños de 45 días a 3 años, es un trabajo fuertemente ligado a la crianza. La crianza no es solo un tema de la familia, ¿no? Entonces, si pensamos el trabajo desde la crianza, podríamos decir que para todos los adultos es muy exigente en este momento sostener buenos vínculos de apego, porque trabajamos muchas horas, y no solo por las muchas horas que estamos fuera de casa, y que estamos fuera de la órbita de relación con los niños, sino también porque la cuestión tecnológica hace eclosión ahorita en la pandemia, pero en realidad venimos armando un mundo tecnológico y armando una psiquis tecnológica desde hace mucho tiempo. ¿Y qué quiero decir cuando digo una psiquis tecnológica? Una psiquis que está más atravesada por la relación con los aparatos que por la relación con la voz humana, con la mirada compartida, con el tacto y con la sensibilidad. O sea, somos humanos que estamos mutando a gran velocidad, ¿no? Esa mutación profunda que tiene que ver con la relación con los aparatos, que nos priva en cierta parte de la voz, nos priva del intercambio humano, o sea, cuando gran parte de la comunicación es a través de un teléfono, no es a través de sentarnos a conversar y mirarnos. Y se exacerba en pandemia, pero esto viene desde mucho antes, ¿sí? Eso hace que los niños estén muy solos, o sea, ya los hemos largado en el sentido afectivo, ¿no? Un bebé, un niño pequeño que pasó 6 horas en el jardín y vuelve a su casa, pero claro, por ejemplo, un niño de una ciudad grande como Buenos Aires sale del jardín y tiene 1 hora y media de viaje hasta su casa, llega a su casa con su mamá y su mamá tiene que cocinar, lavar la ropa, acomodar un montón de cosas, entonces le va a dar el celular, le va a poner la tele para que se entretenga en ese ratito y cuando la mamá terminó de hacer las cosas, comemos, nos bañamos y nos vamos a dormir. Digamos, ahí hay muy poca posibilidad de que esos niños y esos adultos ingresen en una relación afectiva, se desfavorecen los buenos apegos, los niños tienen grandes inseguridades. En ese punto siento que los tenemos demasiado sueltos, pero también creo que no es un problema personal de cada adulto como una irresponsabilidad. Creo que es otra cuestión, es una cuestión de época. Nuestras subjetividades están cambiando y ahí sí creo que la educación inicial tiene un lugar importantísimo, que es nosotros ponernos en alerta sobre esas cosas, comenzar a investigar y comenzar a pensar qué dificultades genera esto en los niños.
o a identificarlas, porque que genera dificultades ya lo sabemos, identificarlas y en función de eso empezar a pensar intervenciones que favorezcan el encuentro humano, la palabra, la voz, la oralidad. Y bueno, en ese trayecto están los libros en primer plano, digamos. Incluso el libro es un facilitador. Cuando una mamá o un papá no sabe sobre qué conversar con su hijo, el libro trae el tema de conversación, ¿sí? El libro con su historia es la conversación misma. Y eso abre un campo que en otra época podía ocurrir espontáneamente, pero que en esta época no ocurre espontáneamente, ¿no? Porque es muy difícil construir ese común con los niños. Yo suelo hablar mucho desde hace ya unos años del sufrimiento del lenguaje, como ese problema que tiene el lenguaje que ya no es del interés de la gente, ¿sí? El lenguaje oral, bueno, todo esto que apareció aquí, el susurro de la voz, el de la había una vez a había una voz, digamos, no, yo no casualmente insisto tanto con este tema y no casualmente me alegré tanto cuando encontré aquí el susurro del lenguaje, ¿no? Porque me parece que ahí estamos dando en la tecla de algo importantísimo y que si pensamos además en primera infancia, cuando estamos trabajando la oralidad, cuando estamos trabajando la voz, la lectura en voz alta, también estamos trabajando la escritura y el acercamiento a los sistemas de escritura, porque eso es lo que ofrece el libro en sí mismo cuando está allí delante de nosotros, ¿no? Por eso también cuento estos ejemplos o sea, todos los niños con los que yo trabajo desde hace más de 20 años, a los 3 años están en un pleno proceso de alfabetización convencional, sin ninguna ejercitación de por medio, sin ningún apuro de nuestra parte, sin nada, simplemente con la lectura literaria, los libros a mano, los libros disponibles todo el tiempo, y es esto que yo contaba, niños de 3 años que leen en voz alta libros para sus amigos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una experiencia de más de 20 años, una investigación. Podemos transformar el acceso a la lectura, podemos trabajar sobre los índices, sobre los problemas de la alfabetización y también nos hacemos cargo de acercar estas posibilidades a los bebés y a los niños pequeños, ¿no? No sé si Sí, eso responde a la pregunta. sí, muy bien. La verdad que todos los mensajes que están escribiendo las compañeras docentes, bueno, también UNL presente, Jardín 223, Jardín 150, Jardín 221. Acá hay una pregunta, yo me quedé pensando esto de liberarlos en el juego. Esto, ¿no? De cómo, porque muchas veces hemos pensado desde los jardines de infantes, las docentes, cuando planificamos cómo se planifica el juego sin arruinarlo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que un docente tiene que pensar cuando habilita ese espacio de juego, ¿no? Eso es fundamental, me parece. ¿Cuál es la intervención o cuál es la no intervención que el docente tiene que planificar? Pensando que esto es lo más propicio, ¿no? Eso es algo que es un dilema, te diría, en la educación inicial. Planificamos el juego, escribimos acerca del juego, no escribimos nada, lo pensamos, generamos los espacios y los tiempos, los agrupamientos, digo que son 3 dimensiones fundamentales para pensar la educación inicial. Acá hay otra pregunta que dice, ¿lecturar es leer y amar? ¿Se conjuga con la didáctica de la ternura? Bueno, sí, yo creo que sí se conjuga con la didáctica de la ternura, aunque cuando empecé a pensar lecturar no tenía en mi cabeza, no estaba diciendo, lo voy a conjugar, no, para nada, Claro. pero yo creo que sí se conjuga y que en realidad tiene que ver casi inconscientemente, en mí digo, con un modo de pensar como el devenir humano. O sea, yo realmente creo que hay una profunda relación entre el psiquismo, las relaciones afectivas y la inteligencia, pero lo creo con convicción, ¿no? Y a medida que voy avanzando en la investigación, a medida que voy conociendo más niños y más familias y más mediadores y más, o sea, lo que observo es que hay una profunda relación entre esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, el lecturar, que es un texto que escribí hace muy poquito sobre ese tema, una de las cosas con las que yo concluyo ese texto es, casi en forma de pregunta, pero es, a ver, lecturar tiene, o
O sea, lecturar es algo para mí muy profundo, ¿no? Esa relación entre leer y amar. ¿En qué sentido? En que el bebé o el niño pequeño que lee extrae del que le está leyendo una serie de cualidades que son invisibles aparentemente, que son muy difíciles de captar y que tienen que ver con la impronta singular de ese que lee. Ese esfuerzo que hace el niño por leer esas características para poder comprender todo lo que hay ahí, tiene que ver con leer la mente de los otros, no solo leer el libro, leer la mente de los otros. Entonces, a mí me parece que cuando la lectura es amorosa, ¿sí? Cuando la lectura está atravesada por ese pacto que se establece entre el que le lee y el que recibe la lectura, compromiso, tiempo, silencio, concentración, una duración que no sabemos cuál va a ser, que depende de lo que ocurra ahí. Ahí los niños llegan a una profunda concentración que tiene que ver con leer no solo la mente de los personajes y lo que dice el libro, sino leer la mente de los otros. Y eso nos hace inevitablemente empáticos. O sea, la empatía afectiva nace de ser capaz de leer la mente de los otros y ponernos en el lugar de los otros, ¿sí? Comprender lo profundo de los otros. Para mí, lecturar también tiene que ver con eso. Por eso creo que tiene una diferencia conceptual con dar de leer o con simplemente leer, ¿no? O sea, el dar de leer también tiene a veces para mí esa connotación de dar como, no sé, rara, me parece como una cosa rara. Sí. Y bueno, en esa vuelta apareció el lecturar y pasó algo es algo que pensé hace rato, hace como un año y medio, pero lo escribí recién ahora, y pasó algo que cuando lo compartí, pegó inmediatamente. O sea, hay un montón de gente de mi alrededor hablando de lecturar. Y yo tengo la sensación de cuando cuando un concepto pega, es porque descubrimos algo, ¿sí? Porque tiene fuerza digo, humildemente lo digo, ¿no? Tiene como pequeña fuerza de descubrimiento, en el sentido de, vimos algo que no estábamos viendo antes, ¿no? Que yo estoy haciendo todo el tiempo el esfuerzo de ver lo que sé que no estoy viendo, pero que si no lo veo, me pierdo la posibilidad de ser mejor en lo que puedo ofrecer, ¿no? Entonces, con lecturar me pasó eso y entonces cuando tiene ese efecto de contagio, digo, bueno, acá algo hay, vale la pena seguir indagándolo, ¿no? Y también me peleo mucho yo y me peleo en general con esta cosa de que a veces tenemos un montón de palabras y un montón de discursos políticamente correctos, pero que de eso pasemos a una práctica real, a una transformación, a veces hay un camino infinito. Entonces, estoy todo el tiempo luchando con las palabras, ¿no? Como para ver qué sentido tiene una palabra nueva, si es que tiene, o qué sentido tiene decir una palabra, como decir un discurso, decir lo que fuere, ¿no? Bueno, sí, lecturar tiene que ver con la didáctica de la ternura, pero no me lo propuse en un inicio. Sí. Tiene que ver también a lo mejor con leer el vínculo, ¿no? Claro. Pensaba mientras hablabas, leer el vínculo del que me lee, leer qué está pasando entre él y yo, sea quien sea el que me esté leyendo. Bueno, hay un montón de preguntas, todas, la mayoría, todas, te felicitan, te agradecen, te mandan abrazos. Nada, acá escribió Laura Vizcay, que nos está viendo y que dice felicitaciones. Cada palabra carga de sentido este encuentro. La verdad que me quedo con esto porque es lo que creo que estamos sintiendo todos los que estamos acá escuchándote y nos quedaríamos horas. Sabemos que también, aparte del tema de que nos estamos vinculando a través de los dispositivos y la tecnología, estamos cerca de fin de año, estamos con una carga extra por el momento del año, ¿no? No sé si alguno de los compañeros que están acá en la mesa quieren hacer alguna pregunta, alguna reflexión, Patricia, Arnaldo, Angelina, y si no, ya iríamos cerrando, si te parece, porque estamos en los tiempos con el decálogo. Yo lo busco y lo voy presentando. ¿Te parece, María Emilia? Yo la verdad que estoy fascinada escuchándote y lo voy a volver a ver. Por supuesto que esto queda
en el Facebook del Ministerio de Educación, así que pueden entrar cuando quieran y verlo y volverlo a mirar y reflexionar acerca de esta verdadera conversación que estamos teniendo, ¿no? Me encantaría escuchar a Ángel y a Arnaldo si esto les resuena, si yo intenté conversar con ustedes y con su proyecto, no sé si habrá salido así o no. Sí, María Emilia, yo me sentí identificada cuando hablaste en muchas cosas y sobre todo en la obsesión que creo que nos caracteriza a los tres de la palabra. Estuvimos mucho tiempo para ponerle el título al texto, o sea, porque las palabras dicen, somos palabras, dijo algún autor en algún momento, ¿no? Y eso de lecturar, a mí también dar a leer siempre me sonó como dádiva, una cosa que yo le doy al otro lo que el otro no tiene. No me terminaba de gustar, ni me terminaba de cerrar, a pesar de que quien lo había planteado es para mí un referente, ¿no? Creo que sí, que coincidimos en muchas cosas y yo la verdad que lo que más quiero decirte es agradecimiento por habernos escuchado, por habernos tenido en cuenta, por haber reflexionado desde lo que nosotros pudimos hacer desde nuestro lugar, sin tener la práctica áulica que vos tenés. Nosotros tenemos la práctica de formador de formadores y la práctica de lecturas, digamos. Pero yo estoy muy contenta, estoy feliz, o sea, creo que si me noto en la cara, es un momento espléndido para mí, y un agradecimiento total que te hayas enganchado en esta locura, ¿no? Que estamos planteando de hacer un taller, ¿cómo hacemos un taller? Que el taller tiene la acción y corregir, y tenemos los ojos en la nuca de tanto corregir, pero felices porque han escrito un montón, y yo creo que con eso también vamos a poder hacer algo juntas, y nos han planteado sus historias, y eso tiene una riqueza de su hacer, ¿no? Y ahora la devolución de eso, y hacer hoy en este contexto un taller con evaluación, también implicaba que el otro se tomara su tiempo para escribir, y el eje nuestro fue que el docente produce conocimiento, así es él el que tiene que escribir, no nosotros desde arriba diciendo qué es lo que hay que hacer. Me parece que ellos son los indicados para eso. Me quedaría hablando un montón, María Emilia, con vos, pero bueno, los tiempos son así. Arnaldo, no sé si vos querés decir algo. Sí, estaba pensando en eso que dijiste, María Emilia, de, además de repartir libros, repartir tiempos. Pensaba en quien administra el tiempo en una sala, en un aula, es el adulto, y que dice en estos momentos, ahora va esto otro, cuánto tiempo repartimos para las prácticas de lectura. Y relacionado con eso, me quedé pensando en ese proyecto que vos dijiste que tiene 20 años y en los cuales han podido comprobar, palabra muy necesaria para poder decir, miren, esto está pasando, que niños y niñas de tan corta edad, 4 años, 5 años, hayan podido dar cuenta de un proceso de alfabetización. Una sola pregunta: ¿cómo empezó esa investigación? ¿Cuál fue la pregunta problema? ¿Cuál fue la inquietud a partir de la cual dijiste, esto es posible? No, es muy bueno lo que traes, es muy bueno. En realidad, yo dirijo el Jardín Maternal de la Facultad de Derecho desde hace 23 años, ¿sí? Desde el principio, para mí, ahí había que poner una buena biblioteca, y desde el principio había que lecturar, aunque en ese momento todavía no lo llamara lecturar. O sea, lo que hicimos desde el principio sistemáticamente es esto de lo que estoy hablando hoy como proyecto de lectura. No me planteé qué va a pasar con la alfabetización. Rápidamente empezaron a aparecer evidencias, ¿sí? Después de 3 años, 4 años, 5 años, empezaron a aparecer evidencias en los niños de una riqueza en relación con la lectura y la escritura convencionales muy importante. Entonces, a partir de ahí, desde hace unos 17 años para acá, yo vengo investigando sistemáticamente qué pasa con esta población. Lo que observamos es que año tras año, sistemáticamente, los niños, te diría que, o sea,
ingresar a alfabetizarse entre 4 y 5 años, todos, prácticamente todos. Puede ser que haya 1 o 2 que se alfabetiza en primer grado, pero los demás todos lo hacen entre los 4 y los 5 años. Y a veces a los 3 años están leyendo convencionalmente. Estos niños de los que hablé aquí, es pura verdad. Yo sé que es difícil de creer, pero era así, o sea, de repente, digo, era porque este año no estamos lejos, pero era, bueno, si alguien está buscando que alguien le lea y la maestra está ocupada, le pide a Máximo, le pide a Lola, y Máximo dice, sí, claro, y bueno, en un rincón, Máximo que lean de corrido absolutamente, porque leen de corrido absolutamente, no es excepcional, o sea, nos pasa prácticamente todos los años hay uno de los niños que leen así. Entonces, lo que sí para mí se transforma en educación es esto. Bueno, ¿todos los niños podrían hacer esto? Y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los niños de nuestro jardín son de una población muy heterogénea. No son familias privilegiadas que tienen libros en su casa, no son padres especialmente lectores. O sea, nosotros tenemos una población muy heterogénea. La mayoría de los padres de nuestros niños no tienen la menor idea de que un bebé puede leer. Les parece una extravagancia, ¿sí? Y les lleva un tiempo de estar juntos comprender qué está pasando ahí, ¿no? La mayoría de nuestros niños cuando ingresan todavía no tienen libros. Cuando les damos la entrevista inicial, una ficha inicial para llenar cuando se vienen a inscribir, una pregunta de la ficha dice, ¿a su hijito le gusta leer? ¿Tiene libros? Las mamás y papás de los bebés muchas veces nos devuelven la ficha porque creen que nos equivocamos, que le dimos las de los bebés. Mira, ese es un gran dato sobre cómo piensan los adultos la lectura con los niños pequeños. Hemos tenido mamás y papás analfabetos, o sea, que no leían convencionalmente. Es una población muy heterogénea. Y en esa condición de heterogeneidad, todos los niños y las niñas avanzan de esta manera. Por eso insisto, por eso también quiero lograr tener tiempo para escribirlo y sistematizarlo, porque entiendo que ahí hay una potencia generalizable. Por ejemplo, yo trabajo mucho en México y estamos, para la Secretaría de Educación Pública, estamos trabajando mucho sobre un proyecto que se llama Mi Primera Biblioteca, llevando este tipo de experiencia a todos los infantiles. Y en algunos estados donde ya hace un tiempo que están trabajando de esta manera, está pasando lo mismo que en nuestro jardín. Quiere decir que no es un milagro, digamos, y que además, ¿cuál es el secreto? El secreto parece simple, pero tal vez no es tan simple, ¿no? El primer secreto, que no es un secreto, podría ser que hay un gran acervo. Ese acervo está muy pensado, muy seleccionado, y un gran acervo quiere decir no solo muchos libros, sino de todos los géneros, libros sofisticados, esto que yo decía, la máquina feliz, libros sofisticados, ¿sí? No hay libros simplones, hay libros sofisticados, hay muchos libros de poema, hay excelentes álbumes, hay libros de muchísimos autores. Otro secreto podría ser que todas las salas tienen bibliotecas a su altura, a la altura de los niños, ¿sí? Y los niños se pueden leer todas las veces que quieran. Se lee todos los días y varias veces por día, a veces con la maestra y a veces solitos, ¿sí? Ahí leer ya es como jugar, ya tiene la independencia que tiene el juego. Hay muchísimo préstamo a domicilio y también, bueno, no alcanzaríamos ahora, pero desde 2006 estoy llevando adelante un programa especial de préstamo acompañado, que es un préstamo inicial que hacemos con los bebés, que dura 2 meses o 3 meses, donde hacemos un trabajo especial con las familias y demás. Y bueno, y hay muchos adultos disponibles para leer, de modo que estamos trabajando en lecturar, ¿sí? Con tiempo, con edad, y también diría, volviendo a la frase de Bella, todo el tiempo cuidando esta tutela de la soberanía del que lee, todo el tiempo. O sea, no es un cliché, no es una tontería eso. Por eso digo, parece simple, pero a lo mejor no es tan simple, porque también en realidad para llegar a ese procedimiento estoy trabajando mucho con las maestras y con las familias, analizando los procesos lectores de cada uno de nosotros, revisando la biografía lectora de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si nuestra biografía lectora no es muy agradable, porque tuvimos una experiencia escolar que no fue muy rica, porque aprendimos a leer y escribir de una manera rígida, porque tenemos recuerdos muy poco gratos de esas situaciones, porque no nos leyeron cuando éramos pequeños, porque la literatura apenas la vimos pasar,
Si yo soy una maestra con esa biografía escolar, me va a costar mucho entrar en el pacto de ficción, facilitar estas cosas, y no porque sea una mala maestra, sino porque esa es la matriz lectora que vive en mí, y tengo que hacer todo un trabajo interior para modificarla. Por eso también creo que es tan importante lo que hacen ustedes, porque en realidad la mayor modificación en general viene cuando empiezo a pensar con otros modos de leer, a revisar, a recibir baño de lectura también. O sea, seguramente ustedes... Nosotros, María, sí. Sí, perdón. No, no, está bien, discúlpame vos, no, te quería contar que nosotros en la provincia produjimos un libro álbum, un libro ilustrado, bueno, tiene diferentes denominaciones, que se llama Una porción de cielo, que es un escrito que recuperamos del secretario de Educación. Tenemos una ilustradora que es maravillosa y que le dio imagen a ese libro, y ese libro llegó para todos los niños y niñas desde sala de 3, 4 y 5 años, y estamos recibiendo todos los días devoluciones de prácticas lectoras, de prácticas hasta de juegos con el propio libro, niños de la educación especial, niños de la ruralidad, de la ciudad. Llegó para todos los educación pública y privada. Y bueno, y la verdad que nosotros estamos recibiendo esto que vos decís. Esto que vos decís nos llega todos los días en video, fotos, audios, hablando de una porción de cielo. Y yo le quiero pasar la palabra a Patricia Peteán, que ella tiene una pregunta. Siguen llegando las preguntas, las felicitaciones, y la verdad que los deseos, las expresiones, las reflexiones, pero bueno, tenemos 5 minutitos más y ya cerramos. La pregunta de Patri, si te parece, y después compartimos el decálogo. Bueno, muchas gracias Rosana, muchas gracias a todos los que participaron de este espacio, agradecerte María Emilia, porque como decía al comienzo, significa la concreción, contar con tu presencia, de un anhelo que veníamos amasando de alguna manera desde hace algún tiempo. Y en cuanto a las resonancias, la verdad que nos ha llegado este susurro de tu voz, de tu palabra, de la solvencia y el apoyo en una práctica y en prácticas de investigación, y sobre todo de prácticas realizadas con mucho respeto desde la perspectiva de los derechos y desde la perspectiva de lo cultural. Y en ese sentido, como en la provincia de Santa Fe vamos a encarar la construcción participativa de los diseños para el nivel inicial, recuperando ya mucho trabajo que han realizado las docentes del nivel, pero este diseño queremos que tenga un carácter intercultural. Y por ahí va la pregunta, ¿no?, de considerar estos procesos de lecturación y de susurrar y de adquirir y de repartir, pensando en los jardines de infantes que tenemos en nuestra provincia de Santa Fe, en comunidades de pueblos originarios. Entonces seguramente te vamos a seguir convocando para que nos enriquezcas con tu voz, con tu práctica, con tu experiencia también, que he leído has realizado en México, en Colombia, porque de eso se trata. Es fuerte la decisión de interculturalizar el currículum, y como decimos, las prácticas de lectura en tu exposición habilitan un horizonte, lo amplían hacia las primeras infancias. Y allí tenemos comunidades, muchas de ellas ágrafas, que resisten por conservar viva la lengua materna. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte desde la perspectiva de lo intercultural. Bueno, muchas gracias, y en el fondo la cuestión es que podamos sostener esta comunicación y seguir enriqueciéndonos con tus aportes. Muchas gracias, Patricia. Yo diría que
es una suerte y es una maravilla que haya lenguas originarias que están vivas, y que ahí tendríamos que hacer un gran trabajo para ayudarle a sostenerse y además para expandir, digamos, para que quien no conoce esa lengua originaria pueda nutrirse de eso, ¿no? Sí, me parece que es una maravilla si existen y que, digo, si existen, si están vivas, y ahí habría que hacer un trabajo de expansión para que Sí, sean conocidas por todo el mundo y que estén en una práctica cotidiana, y que eso también es un lugar importantísimo para quien porta esa lengua, ser sí. reconocido. Sí, precisamente en la producción de cuadernos que hemos realizado en este contexto de pandemia, porque hay un alto sector de población estudiantil que, bueno, no dispone de la conectividad con calidad, o directamente no existe la conectividad. Entonces la provincia ha encarado, y en estos producción de cuadernos pedagógicos que lleguen al alcance de todos y cada uno de los estudiantes, ha participado referentes de las comunidades aborígenes. Entonces es como una primera inserción, ya con esto de hacer visibles otras lenguas, otras culturas. Y bueno, se abre un camino ahí más que interesante en cuanto a igualar derechos, a construir una sociedad más plural, ¿no? Y enriquecernos con la diversidad. También este acompañamiento tendría que ir en orden a la formación de docentes, ¿no es cierto? Esta presencia en simultáneo con la formación de formadores, y bueno, en esa complejidad y ante esos desafíos estamos, bueno, muy satisfechos con tu aporte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, María Emilia, siguen llegando mensajes, yo los sigo leyendo, nos preguntan por bibliografía, la vamos a compartir en las plataformas. Bueno, yo estoy leyendo Abre Palabra ahora, y la verdad que hay mucha bibliografía para compartir. No quiero cerrar este conversatorio sin también agradecer y transmitir el saludo para todos y todas, de la ministra de Educación, Adriana Cantero, del secretario de Educación, el doctor Víctor Deblock. Así que ellos nos han acompañado, nos estimulan a que tengamos este tipo de proyectos, este tipo de encuentros. Así que las compañeras docentes siguen pidiendo más conversatorios también, siguen saludando, no podemos leer todo porque no la dejamos ir más. Bueno, yo voy A a todos los que saludan, con mucho gusto. Sí, 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 sí. Pero vamos a seguir encontrándonos. Queremos que seas parte de nuestro equipo, te lo digo hacia adelante de todos para que lo vayas pensando dentro de tus posibilidades, con mucho gusto. dentro de tus posibilidades de tiempo. Pero bueno, vamos a presentar el decálogo. Yo les agradezco, y ya con eso cerramos. Les agradezco la presencia, les agradezco los comentarios, te agradezco a vos fundamentalmente, por supuesto, Arnaldo, Angelina, María Antonia, María Claudia, Patricia, que nos ha acompañado, a los dos compañeros que están haciendo toda la parte de tecnología, que son Diego y Facundo, y que nos tienen mucha paciencia. De verdad creo que se está viendo muy bien en el afuera y se celebra, porque a veces nos pasa con la tecnología que nos juega una mala pasada. Pero bueno, gracias, gracias, gracias. Así que comparto ahora, si querés, vamos a ver si puedo. Como quieras, porque la verdad que es un poquito largo y no sé si tenemos tiempo. Si no, lo podemos dejar para otra oportunidad, o queda para ustedes. Bueno, en otro momento. Yo creo que ya sí, porque está. es un poquito largo. Bueno. Queda para el equipo por si sirve en algún momento para algo, como Perfecto. para no... Perfecto, entonces estamos cerrando, lo vamos a compartir ya en algún espacio. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. Gracias, María Emilia. Nos estamos hablando. Abrazos a todos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.